Y Ecuador, 26 de noviembre de 2025. Hoy analizaremos una serie de normativas que nos ofrecen una radiografía del Estado, desde las reglas internas que rigen a sus funcionarios y la lucha contra la corrupción. Pasando por regulaciones que impactan desde la seguridad alimentaria hasta la organización social. Y terminando con las grandes estrategias en seguridad pública y economía nacional. Ok, empecemos por el corazón de la máquina, ¿te parece? Por las reglas que rigen a quienes la operan. Hay una normativa del Servicio Nacional de Contratación Pública, el SERCOP, que me dejó pensando por lo específica que es. ¿Te refieres a la de los dispositivos electrónicos? A esa misma. Habla de una restricción, pero una restricción total del uso de aparatos personales. Y cuando dices total, es que es literal, no es una sugerencia. Para nada. La norma prohíbe explícitamente celulares, laptops. Hasta los relojes inteligentes, ¿no? Hasta los relojes inteligentes, en ciertas áreas restringidas durante la jornada laboral. Y lo curioso es que el incumplimiento se considera solo una falta leve, al mismo nivel que llegar tarde más de 3 veces. Pero la prohibición es absoluta. Absoluta. Y la lista de prohibiciones sigue. Nada de difundir información a medios sin permiso, nada de alterar documentos y, claro, prohibidísimo compartir usuarios y claves. Bueno, si uno lo mira desde afuera, podría parecer una medida draconiana, casi del siglo pasado. Un poco sí. Pero a ver, hay que entender el contexto. Estamos hablando del SERCOP, el epicentro de todas las compras y contratos del Estado. Es un área donde una simple filtración de información... Claro, sobre una licitación, por ejemplo. Exacto. Puede costar millones de dólares y destruir la competencia leal. La seguridad ahí es todo. Entiendo el porqué. La seguridad es clave. Es un punto neurálgico para la corrupción. Pero ¿no se corre el riesgo de irse al otro extremo? ¿Se puede ser eficiente hoy prohibiendo herramientas que son casi una extensión nuestra? Esa es la tensión fundamental, ¿no? La balanza entre control y eficiencia. Aquí la decisión es clarísima. Se sacrifica la comodidad y una potencial agilidad en nombre de un blindaje de seguridad más robusto. O sea, el riesgo de corrupción se considera tan alto que justifica crear una especie de burbuja analógica en pleno 2025. Justamente. Y esta filosofía de control no es un caso aislado. Vemos un eco casi idéntico en el nuevo Código de Ética de la Corporación Financiera Nacional, la CFN. Claro, y aquí ya pasamos del control de objetos al control de conductas. Y el código de la CFN es muy contundente. Es que va mucho más allá de las buenas intenciones. Se basa en principios como probidad y transparencia, pero lo interesante son los mecanismos concretos. Por ejemplo, el tema de los conflictos de interés. Eso me llamó la atención. No es una declaración voluntaria, es una obligación presentarla al entrar, repetirla cada año y una vez más al salir. Es un seguimiento constante, te das cuenta. Y hay una línea muy específica, la prohibición de designar directivos que tengan parentesco con otros funcionarios. Es una barrera explícita contra el nepotismo. Exacto. Y lo mismo con el lavado de activos. El código lo define como una obligación legal y moral de reportar cualquier operación sospechosa. No es una opción, es un deber. Y el tema de los regalos, que es un clásico. Un clásico, pero aquí la prohibición es tajante. Nada de solicitar o aceptar obsequios que puedan comprometer la objetividad. No es solo no aceptes un soborno. La regla busca eliminar hasta la más mínima apariencia de incorrección. Se trata de construir confianza pública. Y para ver cómo funciona toda esta maquinaria de permisos y controles en la práctica, hay un ejemplo que a primera vista parece trivial, casi aburrido. Una resolución que autoriza un viaje. Un papel más en la pila de burocracia, uno podría pensar. Exacto. Es un documento que autoriza formalmente el viaje del Superintendente de Ordenamiento Territorial a Singapur para un programa de planificación urbana. Justifica por qué es importante y designa a la Intendenta General como su reemplazo. Un trámite, ¿cierto? Pues no es solo un trámite. Ese documento, que parece tan trivial, es en realidad el ADM del Estado en acción. Nos dice que, en teoría, nadie tiene poder absoluto. Que todo deja un rastro público y justificado. Es la desconfianza institucional convertida en procedimiento. Asegura 2 cosas.
que el poder no se ejerce de forma arbitraria y que la institución nunca queda acéfala. Es el sistema de pesos y contrapesos funcionando en su nivel más básico. Entonces, hemos visto cómo el Estado se controla a sí mismo. Pero, ¿cómo se ve ese control cuando sale de la oficina y entra en la vida del ciudadano? Porque si el detalle en la oficina es alto, afuera es asombroso. Y para muestra, la nueva ordenanza sobre el servicio de faenamiento en el Cantón Pasaje. El control estatal llegando hasta el matadero, literalmente. ¿Y de qué manera? Aquí la cosa se pone increíblemente específica. Por ejemplo, la ordenanza exige un descanso obligatorio para los animales antes del sacrificio, 12 horas para los bovinos y 2 para los porcinos. 12 horas. Es un detalle muy preciso. ¿Qué más hay? Hay sanciones económicas muy claras. Si alguien intenta faenar un animal en estado de gestación, la multa es del 100% del valor del servicio. Y la regulación llega hasta la carnicería, ¿eh? A ver. Exige que las superficies de venta estén recubiertas de material impermeable y que el piso tenga una pendiente exacta del 3% para evitar encharcamientos. ¡El 3%! Increíble el nivel de detalle. Incluso se regula la vestimenta del personal. Cofias, gorras, botas de goma. Todo. Lo que estamos viendo es el Estado en su versión más, digamos, paternalista. Te dice exactamente cómo deben ser las cosas para protegerte, incluso en áreas que la mayoría ni siquiera considera. Pero no son reglas arbitrarias. Para nada. Buscan garantizar la salud pública y la seguridad alimentaria. Pero al mismo tiempo, es una manifestación del poder regulador del Estado a un nivel micro, dictando las condiciones de una actividad económica local hasta el último detalle. Y de este control sanitario tan minucioso, saltamos a un control de otro tipo. El de la sociedad civil. Hay nuevas normativas del Ministerio de Infraestructura para las organizaciones sociales de su sector. Estamos hablando de gremios de transportistas, asociaciones de importadores. Grupos con un poder de presión considerable. Exacto. Y en medio de todas las reglas, hay una que sobresale. Se prohíbe explícitamente la prórroga de funciones. Es decir, se acabó eso de que una misma directiva se quede en el poder indefinidamente. Ah, eso es muy significativo. Tienen la obligación de convocar elecciones democráticas cuando su periodo termina. Es que esto es una intervención directa del Estado en la autonomía de estas organizaciones. El mensaje es claro. Te reconozco como entidad legal, pero bajo mis términos democráticos. Es un equilibrio muy delicado entre fomentar la sociedad civil y al mismo tiempo controlarla un poco. Controlarla para que no se conviertan en feudos personales o estructuras anquilosadas. Pero el Estado no es solo control, también puede ser un facilitador. Y para cerrar esta mirada, hay una medida del nuevo Ministerio de Educación, Deporte y Cultura que va en esa dirección. ¿Qué hicieron? Han delegado funciones para agilizar la obtención de pasaportes oficiales y visados para deportistas de alto rendimiento y gestores culturales que representan al país en el extranjero. Y esto es mucho más que un simple trámite, es una jugada estratégica. En el ajedrez global, esto se conoce como poder blando o soft power. La marca país. Justo. En un mundo donde la reputación de un país afecta todo, desde el turismo hasta la inversión, cada medalla olímpica o cada exposición de arte exitosa es una victoria diplomática. Agilizar un pasaporte para un atleta no es solo ayudar a una persona, es una inversión en la imagen de la nación. Hemos pasado del control micro, casi obsesivo, a esto, al fomento de la imagen internacional. Ahora subamos la vista al último nivel, las grandes estrategias nacionales, donde las apuestas son la seguridad y la supervivencia económica, las grandes ligas. Empecemos por la seguridad. Hay un acuerdo del Ministerio del Interior que designa a la Policía Nacional como coejecutor de un proyecto con un nombre que no deja lugar a dudas. Mantenimiento del orden interno y seguridad pública nacional. Un nombre muy directo. Y la cifra que lo acompaña es igual de directa. Más de $27 millones de presupuesto para 2025. El nombre del proyecto, Mantenimiento del orden interno, es muy revelador. Fíjate que no dice prevención del delito o bienestar ciudadano. Cierto, la semántica importa. Mucho. Mantenimiento del orden implica una postura de control, de asegurar que las cosas no se salgan de cauce. Es una visión de la seguridad más centrada en la contención. Y un presupuesto de 27 millones le pone un signo de exclamación. Es una declaración de intenciones. Y de esa apuesta por la seguridad
Pasamos a una por la solvencia económica. Encontramos una solución muy creativa para un problema muy antiguo, la deuda pública. La CTGS publicó un instructivo sobre la dación en pago, un concepto que normalmente asociamos a deudas personales, pero aquí se aplica a escala estatal. Exactamente. La idea es que el Estado va a usar bienes inmuebles que tiene y que han sido declarados improductivos. O sea, que no cumplen una función y a menudo generan gastos. Correcto, y los va a usar para pagar deudas que tiene con acreedores, ya sean públicos o privados. Esto es fascinante. Es una admisión implícita del Estado que dice, mira, no tengo liquidez, me falta el efectivo, pero tengo activos. Es una especie de economía de trueque a escala macroeconómica. Pero abre muchas preguntas, ¿no? Claro. Primero, la valoración. ¿Cómo se asegura que esos edificios o terrenos se valoren de forma justa para que el pago sea correcto? Segundo, ¿quiénes son los acreedores que van a aceptar un edificio en lugar de dinero? Y tercero, ¿qué impacto tiene esto en el mercado inmobiliario? Es una medida ingeniosa, pero su ejecución está llena de desafíos. Para cerrar, volvemos a la estructura interna del poder. Vimos la fusión de ministerios que creó el de Educación, Deporte y Cultura, y ahora vemos la consecuencia de esa fusión. ¿Cuál es? Un acuerdo que delega un poder enorme al viceministro de Educación Superior. ¿Qué tan enorme es ese poder? Pues se le encarga proponer toda la política pública de educación superior, ciencia y tecnología del país, definir las prioridades para asignar recursos para investigación y gestionar todos los convenios internacionales en esas áreas. Básicamente, se convierte en el zar de la educación superior y la ciencia. Un momento, porque esto es paradójico. Por un lado, creas un superministerio para, en teoría, integrar visiones, ¿no? Para crear sinergias, sí. Pero, acto seguido, concentras un poder inmenso sobre un área tan estratégica en una sola figura, un viceministro. Suena a que la necesidad de agilidad y de tener un responsable con nombre y apellido le ganó la partida a la idea de la integración. Parece una contradicción. Es que refleja un modelo de gobernanza muy específico. Es como poner un parche de eficiencia sobre una estructura burocrática gigante. La fusión ministerial crea un coloso, y la delegación es el intento de hacerlo funcionar sin que quede paralizado. Pero el riesgo es evidente. Claro, se crea un silo de poder, un feudo, con una influencia tremenda en un área que define el futuro del país, y todo concentrado en una figura que no es ministro. Es una redefinición de cómo se ejerce el poder. En un solo día de publicaciones oficiales, hemos viajado desde las reglas para no usar un reloj en una oficina, la pendiente del piso en un matadero, hasta las grandes estrategias para enfrentar la inseguridad y la deuda. Y si unes todos despuntos, lo que emerge es una tensión constante, una dualidad. Por un lado, tienes un Estado que es un regulador obsesivo, con el control, con el detalle. Y por otro, intenta ser un fomentador ágil, que busca soluciones creativas, que apoya a sus atletas. Un Estado con dos caras. Exacto. Y esto nos deja con una pregunta de fondo para reflexionar. ¿Cuál es el equilibrio ideal para el Estado entre ser un guardián estricto y un facilitador innovador? La respuesta que se dé en la práctica a esa pregunta, en cada una de estas pequeñas y grandes decisiones, es lo que define el tipo de país que se está construyendo.